trabajo que ha sido bastante extenso y preparado por nuestro maestrante. Aparte de eso, es una persona que tiene una trayectoria política, militar y también profesional, que a través de este trabajo nos va a dejar un estudio que va a ser muy favorable para nosotros como diplomáticos. Nace producto de un artículo que escribí sobre la teoría de la paz. Y de ahí se convierte en la columna vertebral de toda esta investigación que acabo de continuación les voy a presentar. Se denomina diplomacia bolivariana de paz como modelo contrahegemónico de Venezuela y su geopolítica hacia Latinoamérica en el periodo que corresponde a 2004 hasta el 2012. ¿Por qué contrahegemónico? La posición de Venezuela a partir de 1999 desde el punto de vista constitucional cambia los preceptos doctrinales y los enfoques desde el punto de vista del manejo de la política exterior frente a la comunidad internacional. Cuando Venezuela se aparta de los principios doctrinales estadounidenses y europeos y asume una realidad doctrinaria autóctona subgénero que tiene que ver con el pensamiento bolivariano, nos vimos en la obligación absoluta de hacer transformaciones sistémicas en profundidad, lo que nos coloca en una posición contra el enemigo. ¿Qué problema tener una vinculación de la palabra paz cuando la misma es poco rentable o no produce ningún dividendo? Por eso es que el sistema de agresión, los estados de beligerancia, los niveles de conflictividad en los últimos 25 años se han incrementado, no solamente en la región, sino en el orbe, producto de que ha fracasado el sistema como tal para poder entender y apreciar que la paz forma parte de un principio fundamental de equilibrio sistémico en el conjunto de las naciones. Hemos sacrificado la paz para derivar hacia la productividad que genera las grandes industrializaciones para la guerra. Nosotros garantizamos una zona geográfica de paz. Y por eso que los principios fundamentales de la diplomacia bolivariana están vinculados directamente con la palabra paz. Venezuela ha tomado el principio sine qua non de ejercer la paz dentro de nuestra política exterior, nuestras relaciones internacionales, bilaterales, multilaterales y el ejercicio de la profesión del diplomático o la diplomacia. Cuando hablamos de paradigma es fractura y es necesario entender que Venezuela a partir de 1999 fracturó el paradigma de la diplomacia conservadora tradicional de los grandes emporios desde el punto de vista del relacionamiento internacional en el sistema mundial. Y nos convertimos automáticamente en un elemento de cuidado que ha sido en la actualidad y nos ha mantenido por más de 15 años con medidas coercitivas unilaterales que nos han impedido desarrollar nuestro patrón de política exterior que ya está conceptualizado dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un autor que hable sobre el socialismo del siglo XXI da por sentado el fenómeno político, social, cultural, multipolar que Venezuela ha representado para la humanidad desde 1999. Caramba, esto es importante y es uno de los referentes de esta investigación. La diplomacia bolivariana de paz, la diplomacia comunal, que está muy en boga últimamente en estos días, un trabajo del viceministro Pedro Sazón, en el cual yo agradezco enormemente pues, la oportunidad de haberme dado su bendición en estos aspectos, porque es necesario que desde las bases sociales se crea conciencia sobre la política exterior, siempre y cuando cumpla con los niveles de educación, de preparación y de entender las epistemes que se presentan a lo largo de esta transición política que nos está llevando hacia un derrotero de defensa de nuestra soberanía e integridad nacional. Esta investigación
se basó fundamentalmente en una historiografía. Y cuando nosotros tomamos y abordamos lo histórico y lo convertimos hacia la realidad, nos da la base fundamental de comprensión para poder manejar la información. ¿Cómo podemos entrar en un escenario o en una investigación, o en un trabajo, o en un análisis sin conocer el pasado que eso conllevó para su momento histórico? El ser humano construye formas para poder darse autodisciplina. Hoy en día esa autodisciplina en el área de la política exterior está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público ha sido apartado. Estamos ahorita aplicando los grandes, el hegemón y sus lacayos que le llevan la comparsa han ignorado exprofeso el derecho internacional público. Y eso ha traído como consecuencia pues, el desconocimiento de tratados, convenios, formas de negociación, etc. Es complejo entenderlo en una sola pasada. Ese pensamiento filosófico de Gramsci fue extraordinario y fundamental para la construcción del texto constitucional republicano. En ese entonces no lo veíamos de esa manera. 10, 12, 15 años después vemos el perfil en profundidad. En este momento en la investigación es valiosa porque tenemos los elementos de juicio, criterio y valor para poder generar el conocimiento, la doctrina y apoyar las iniciativas que el Estado venezolano, a través de nuestra política exterior, a través de la Cancillería, a través de lo que son nuestros elementos que participan y apoyan todas estas doctrinas bolivarianas, nos da como fortaleza nacional. Visión de Bolívar. Bolívar soñó con un justo Congreso en Panamá, lo mencioné al principio de la exposición. Bien, promoviendo la comunión pacífica de los pueblos y la resolución de conflictos mediante la negociación bajo la premisa de la igualdad y sobre todo la unión. La paz siempre es sacrificada. Yo siempre lo he mantenido y lo he dicho. La paz no es rentable, no genera ganancias, no genera negocios, totalmente aburrida, y en cambio la guerra es emocionante, la guerra es explosiva, la guerra genera dinero, la guerra genera acción, la guerra genera Hollywood, etcétera, etcétera. Entonces es popular. El sueño de Bolívar de una América meridional unida por el Tratado de Unión y Confederación Perpetua fue erosionado por intereses políticos a los cuales me he referido durante todo este proceso, precisamente nuestras posiciones encontradas. Esas posiciones encontradas son totalmente incontrovertibles. No se puede dar la mano. La multipolaridad está asumiendo el rol que le corresponde en el sistema mundo. Y el sistema mundo imperante, que está erosionado, desgastado, que no se cree ya ni siquiera en sus propios parámetros legales, debe de dar paso al conjunto de decisiones que nos lleven a abrazar nuevamente el espíritu de la paz. Sin paz no tenemos progreso, no tenemos tranquilidad, y lo que nos genera es desgaste, enfermedades y muerte. Todo lo que tiene que ver la diplomacia bolivariana de paz para los pueblos. No pueden seguir los diplomáticos manejándose dentro de los factores y doctrinas tradicionales conservadoras, europeizantes o anglosajonas, porque es una contradicción contra nuestra propia identidad venezolana. Es una contradicción y nos genera incompetencia. Y cuando se genera incompetencia hay una irresponsabilidad de hecho y por derecho. Y la academia tiene que entenderlo de esa manera. Porque el Estado venezolano tiene el deber, la razón fundamental de ir desconfigurando el sistema político que fue creado a lo largo de la Cuarta República y dar paso a lo que conocemos ahora como la fuerza comunal, donde la soberanía del pueblo ejerce el control de los sistemas. Pero para poder entender esto tenemos que educar a ese pueblo, tenemos que llevar la información a las bases populares, a las comunas, y el viceministro de Migración, Pedro Sassone, y está haciendo ese esfuerzo para poder llevar el concepto de la diplomacia hacia las comunas.
Suena para el sistema diplomático conservador tradicional, cultivado y entrenado y educado en las grandes universidades sobre el tema conservador de la diplomacia, le suena irrito. Pero es que si nosotros no garantizamos una base donde la gente esté convencida de que la política exterior se ejerce desde los movimientos sociales y sube en escalada, estamos arando en el mar, como dijo el libertador Simón Bolívar el 1 de diciembre de 1830, 15 días, 16 días antes de morir. Dijo, he arado en el mar. ¿Y por qué lo dice? Porque Urdaneta le pide que regrese al gobierno después de haber dado un golpe de Estado. Regrese, el libertador, ya tomé el control político del Estado. Y Bolívar dijo, no. ¿Por qué? Porque no voy a ser responsable de una guerra civil entre hermanos. Casualidad que 15 días, 16 días después fallece en Santa Marta. Y ¿hemos tenido o no hemos tenido una narrativa desafiante dentro de nuestra política exterior? Estoy convencido que sí. Y nos ha costado. Claro que nos ha costado. Las consabidas e ilegales y arbitrarias medidas coercitivas. Así es. Así. Conclusiones y recomendaciones, ya aterrizando pues en este momento intercambio de saberes y conocimientos tanto con ustedes, por parte mía, para todo el... Este trabajo investigativo presenta conclusiones y recomendaciones claves sobre la visión contrahegemónica de Venezuela para Latinoamérica, centrada en la diplomacia bolivariana de paz y una nueva geopolítica para la autodeterminación de la política. Se aborda desde una perspectiva constructivista, analizando las ideas y normas para definir nuestras relaciones regionales y el límite escalado. Hemos mantenido el discurso y el accionar agarrado de la mano desde el año de 1999. Y no hemos flaqueado y no hemos derivado esa posición sistémica nacional frente a nuestro ejercicio de la política exterior. Repito, nos ha costado todas las medidas coercitivas unilaterales habidas de promover el principio de la diplomacia bolivariana de paz, desarrollar narrativas atractivas, fomentar el intercambio cultural para fortalecer la identidad regional. Tiene que ver con la diplomacia cultural. Y ahí parte todo, la idea. Consolidar la diplomacia normativa, impulsar la no injerencia y respeto a la soberanía como normas fundamentales, promover mecanismos regionales de resolución pacífica de conflictos y consenso de cooperación sur-sur. ¿Estamos alejados de nuestra realidad constitucional? No. Pero preocupémonos si eso pasara en algún momento. Porque existen intereses que no les importaría acabar con una norma constitucional. La han tratado de asesinar 2 veces. El 11 de abril de 2002 fue la primera vez. Y la segunda vez, el 23 de febrero, en la declaración esta del payaso de Guaidó, desconociendo por de facto la constitucionalidad. 2 veces la han tratado de asesinar. Construir geopolítica de autodeterminación, fortalecer alianzas estratégicas, diversificar relaciones internacionales, promover la integración regional autónoma a través de organizaciones y mecanismos como los BRIC Plus, CELAC, ALBA, TCP, UNASUR, entre otros. Hemos hecho la tarea. Yo me refiero a la década de oro del socialismo bolivariano, donde nacieron todos estos mecanismos de lucro extraordinarios. Lamentablemente, pues, la culpa la tienen los estados, que no se actualizaron de su norma constitucional. Los únicos países de los 33 que forman la comunidad de la CELAC que lo han hecho se llaman Cuba, Nicaragua y la Benjamina Venezuela. Los demás países mantienen sus textos constitucionales napoleónicos de la época del siglo XIX. Argentina viene a tener constitución a finales del siglo XIX y mantiene la misma constitución. Recuerdo mucho al profesor Pedro Castillo, 2019, vamos hacia la reforma constitucional, a la semana lo tumbaron. Hablar de reformas constitucionales en América Latina es lo más peligroso que manejar el arsenal nuclear israelita ahorita. Peligroso. Tocar reformas. Dígame la estafa chilena. Por eso es que hablan del paquete chileno. Una estafa. No, ganó la constitución de Pinochet. Caramba, qué contrasentido. Gobierno de izquierda en una condición de estructura de ultraderecha y de ultranacionalismo
al peor estilo de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado. Bueno, es fuerte, es complejo. Yo espero y aspiro a haber alcanzado los pisos necesarios para la comprensión de toda esta investigación. Son elementos sistémicos, son elementos de juicio, criterio, valor, hay elementos geopolíticos, hay elementos geoestratégicos, hay elementos políticos, hay elementos sociales, hay elementos culturales, educativos. Imagínense una investigación y abarcarla y reducirla y sintetizarla y adecuarla y hacerla que el discurso sea comprensible, que llegue y que se generen los factores de cambio que sustenten precisamente la fortaleza de nuestro discurso y nuestro accionar bolivariano. Si no logramos entender esto, señores, Bolívar nuevamente nos va a volver a regañar, va a dar la redundancia. He arado mi mano. Y no queremos eso. Nosotros estamos destinados a ser grandes, a ser productivos, a ser simplemente ser seres humanos. Y un ser humano garantiza sobre todo el entorno de la paz. Y Simón Bolívar, Miranda, Sucre, Zamora, Simón Rodríguez nos dieron esas luces, entre otros y otras, para poder manejar esta información, para poder entender la venezolanidad, para entender nuestra cosmovisión única. Nosotros somos los defensores de la libertad latinoamericana y caribeña. Aquí en el continente nació la libertad. Fundamos 5 repúblicas. Creamos otra, nuestra amada Bolivia, la cual nos tiene deuda porque en su preámbulo de la Constitución no mencionan al Padre Libertador. Y es una gran crítica, porque queremos borrar en ciertos espacios la memoria de la libertad y la emancipación americana que nace en Venezuela. Y que nuestra precursora, que hoy en día sufre los embates de haber tocado las fauces del innombrable, que es la República Haitiana, nos legó. Gracias a Alejandro Pestión, gracias a la afrodescendencia, la negritud, nosotros tomamos las armas haitianas y las trajimos a nuestro territorio venezolano y logramos consolidar la independencia en una gesta emancipadora sin igual, sin igual. En diciembre celebramos los 200 años de la gran batalla de Veracruz. Extraordinario. Hombres y mujeres dedicados y en profundidad a la construcción de la madre libertad gran americana. Por su amable atención, muchas gracias.